Al exfiscal de la FEPADE, a Santiago Nieto, y le aprecio mucho que me tome la llamada para escuchar su reflexión, su punto de vista, cómo ve las cosas Santiago Nieto en este momento de la historia. Buenos días, Santiago, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Carmen. Un saludo a ti y a tu auditorio. Pues muy contento de hablar contigo, pero muy preocupado. A ver, México en estos 6 años cayó del lugar 72 al lugar 103 de los 113 países más corruptos según el modelo de World Justice Project. Transparencia Internacional dio hace unos días los resultados de su análisis y pone a México como el país 135 entre los 180 países analizados en temas de corrupción. Claro que estamos 40 puntos abajo de Brasil y de Perú, en gran medida porque ellos sí decidieron hacer algo en serio sobre el caso Odebrecht y no buscar cómo limitar ese proceso. Pero aquí el punto tiene que ver con la impunidad y con el uso de la Procuración de Justicia de forma diferenciada. Creo que hay, desde mi punto de vista, un tema que nos debe de importar a todos, con independencia de las filias y las fobias, porque hoy es Ricardo Anaya, pero mañana puede ser Andrés Manuel López Obrador. A ti te ha pasado, a mí me ha pasado, a Javier Corral recientemente. El tema tiene que ver con que las instituciones de procuración de justicia tienen que funcionar para lo que fueron diseñadas y no deben generar condiciones de inequidad en los procesos electorales. En 5 meses, el actual titular encargado del despacho de la Procuraduría ha convertido a la PGR en una fiscalía tipo la de Nayarit, cuando Beitia llevaba a los dirigentes de los partidos de oposición y los hacía que toda la fuerza estatal se presentara frente a ellos para intimidarlos, ¿no? Cuando se generaban averiguaciones previas para efecto de ir generando una situación de incertidumbre respecto a los actores políticos, y eso no se puede hacer en una democracia. Creo que tenemos que empezar a reflexionar en torno a que la labor de la PGR tiene que ser absolutamente imparcial. Y lo digo con un gran dolor porque tengo un enorme conocimiento por los peritos, los ministerios públicos, los agentes de la Policía Federal Ministerial de PGR en los casi 3 años que trabajé en la institución, y que creo que no se merece que se utilice las instituciones de forma facciosa. Yo encuentro por lo menos 5 violaciones procesales que es importante que se debatan y se discutan públicamente respecto al caso de Ricardo Anaya, y no puedo entender otra lógica que el tema sea en este momento de intercampañas donde los partidos políticos y los candidatos no pueden solicitar el voto, estar generando un esquema de guerra sucia para efecto de desalentar el voto, en este caso por el candidato del frente. Pero claro, el punto es que hoy es Ricardo Anaya, mañana puede ser López Obrador, puede ser Margarita Zavala, y la pregunta es ¿qué tipo de país, en qué tipo de régimen queremos vivir? Santiago Nieto, ex titular de la FEPADE, 5 violaciones procesales. ¿Por qué no nos cuentas qué es lo que ves? A ver, yo diría una primera violación tiene que ver con el artículo 20 de la Constitución. ¿El La artículo cuál? Constitución 20 de la Constitución dice que se tiene que proteger al inocente, y esto explica que toda actuación de una autoridad ministerial debe ajustarse a las directrices establecidas por la Constitución, que incluyen la presunción de inocencia. Se emiten 3 boletines, y ese es el tema. No se trata no solamente de la filtración del video, sino hay un tema Bueno, no es sistemático filtración, Santiago, perdón, es un video perdón, oficial. video oficial en las redes, sociales, y Más bien además el posicionamiento del video sería, ¿no? La utilización sí, de las herramientas de la Procuraduría para posicionarlo como tema. como tema. Es decir, en el boletín de PGR se plantea que es un tema de interés público. Yo lo primero que preguntaría es ¿dónde está la resolución de la Comisión de Transparencia, el Comité de Transparencia de PGR, la petición que se haya planteado al respecto, el análisis, para determinar que la conversación entre un abogado y su cliente al momento de que van a presentar un escrito en ejercicio del derecho de petición en la República Mexicana es un tema de interés público, y que tenemos que conocer cuál es la conversación que tiene un abogado con su cliente? El segundo punto tiene que ver con el código de ética. Perdón, Pues sí, perdón que no te puede. interrumpa, porque déjame un segundito, perdón. Esto que dices es importantísimo, pero no solamente es la conversación de una persona que probablemente pudiera estar involucrada en un asunto, que va a presentar un escrito, sino en este caso la conversación que están sosteniendo estas personas que entregan un escrito en la PGR, y que la PGR se dio la libertad de divulgarlo, pero para enfatizar que alguien dijo hijo de puta. Ese era el tema, ¿no? Sí, Y sí, el entonces tema. crear un escarnio para afectar a alguien que habría dicho eso, que se le atribuyó a alguien que ni siquiera era, pero que al final uno dice, ¿qué manejo es este? Sí.
sé que, a ver, primero, ¿cuál es la importancia, la trascendencia hacia la sociedad? Y segundo, yo creo que tenemos, y esa sería la segunda violación que yo encuentro, tenemos que cuidar mucho la relación entre abogados y clientes en una sociedad que es democrática. Primero porque es una violación al derecho a la defensa. El derecho a la defensa debe tener las mismas condiciones que tiene el Ministerio Público para poder generar un equilibrio en las relaciones procesales. Y segundo, pues también son los derechos del abogado, porque la conversación no solamente es entre el cliente o el presunto imputado, y quiero hablar en términos abstractos, en términos generales, por supuesto, a partir de este caso concreto, pero los abogados al final del día están generando sus estrategias de defensa, y si nosotros o las autoridades los empiezan a grabar, perdónenme, pues estamos violando su derecho a la intimidad o a la vida privada. Y yo quiero recordar un tema importante. El juez Baltasar Garzón, en una sentencia de la 72-2012 en España, fue destituido e inhabilitado por 11 años para ejercer el cargo por haber ordenado la grabación en los edificios públicos, entre las conversaciones de los abogados y los indiciados en un proceso penal. Es exactamente lo mismo que vimos el día de hoy. Y ese es el grado, digamos, esa es la segunda violación que me parece importante enfatizar. Creo que todos, por supuesto, tenemos derecho como ciudadanos, como seres humanos, al debido proceso, y por supuesto que si hay una responsabilidad de naturaleza penal, se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias, sea quien sea la persona. Pero ahí yo llevo al tercer elemento que me parece importante. ¿Por qué lo hacen en este momento del proceso? Simple y sencillamente porque estamos en intercampañas y, como decía hace un momento, no pueden los partidos políticos hacer proselitismo, y lo que buscan es generar guerra sucia. Por eso a mí no me gusta esta idea de la intercampaña tan larga, porque lo único que nos genera son este tipo de actos de guerra sucia que lo único que hacen es polarizar a la sociedad. Tengo un siguiente punto que me gustaría enfatizar, que son las violaciones que se dan cuando el fiscal atiende el caso. Lo que dice la Constitución es que el fiscal se tiene que identificar, es un servidor público, y después lo que tiene que hacer es leerle la Carta de Derechos para que, en caso de que el indiciado o el testigo vaya a hacer una declaración ante una entrevista ante la autoridad ministerial, sea en presencia de un abogado y conociendo cuáles son las responsabilidades a las que puede llegar, siendo el caso. Esto no existe. Lo único que se le dice es que si quiere declarar, esta imputación de querer declarar implica ya un prejuzgamiento sobre el caso, y nuevamente volvemos a preguntarnos por qué hay este énfasis respecto a la figura de Ricardo Anaya, y eso no lo hemos encontrado en otro tipo de casos. A ver, déjame, me tengo aquí, perdón, Santiago Nieto, aquí dices, el hecho de que este señor que llega corriendo, sofocado, que además la escena es tremenda, ¿no? El titular de la unidad antilavado llega corriendo sofocado para decirle que si quiere declarar, y lo dice una vez, dos veces, tres veces, incluso hasta cuando está saliendo, tú dices, por el simple hecho de decirle eso, ¿está prejuzgando? Sí, A ver, ¿por qué? Está diciendo que tiene que declarar, y la pregunta es si tiene que declarar, y no es una entrevista, su carácter es un carácter de imputado. Cuando lo que estaba haciendo Ricardo Anaya era presentar un escrito en ejercicio de su derecho de petición como cualquier ciudadano mexicano, un escrito dirigido al encargado del despacho de la Procuraduría General de la República. Y creo que hay temas de violaciones a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, al 18, al 112, al 113, en razón de que el procedimiento debió de haber sido otro. Y si hay una carpeta de investigación que le debió en todo caso de haber citado para que compareciera en carácter de testigo o en carácter de imputado, y a partir de ahí tener conocimiento y acceso a los datos de la carpeta. Lo que estamos viendo en este caso es que es de forma cotidiana la presentación pública de señalamientos de que hay vinculación de Ricardo Anaya en un acto de lavado de dinero, que en realidad sería un tema de evasión fiscal en todo caso, pero bueno, ese es como el objetivo central. Y la pregunta es, ¿por qué hay este trato diferenciado? Y ese sería el cuarto tema, las diferencias en el ejercicio de la función ministerial. En un día localizaron al señor Barreiro en Canadá.
Sabemos desde el 11 y 12 de septiembre que FEPADE y la Fiscalía de Chihuahua solicitó la extradición del señor César Duarte, que se encontraba en los Estados Unidos. La pregunta es por qué han pasado más de 5 meses y no hay respuesta a esas solicitudes de extradición. Tardaron 5 meses en hacer las traducciones. Creo que alguien me decía en tono de burla que lo que pasaba es que se lo estaban haciendo en la noche y se les iba la luz, porque de otra forma no se podía explicar por qué habían tardado tanto tiempo. Y yo creo que la detección también del SAT sobre empresas fantasma es un tema que tendríamos que empezar a reflexionar. Tardaron 18 meses en señalar que Manhattan era una empresa fantasma, cuando hay casos detectados por la Auditoría Superior de la Federación que llevan 5, 6, 7 años y el SAT no les atribuye ese espacio. Casualmente se está haciendo durante un proceso electoral. Y yo creo, como los consejeros del INE han planteado a lo largo del día de ayer, que lo que mejor puede hacer la Procuraduría General de la República es no utilizar la estructura para influir en las preferencias electorales. Creo que el posicionamiento es muy claro. Quieren quitar a Ricardo Anaya de la contienda para que el proceso sea entre 2 candidatos y generar una especie de elección bipolar. Yo creo que esto no le sirve a la democracia mexicana. Es importante que todos los actores políticos puedan participar en la contienda, que planteen sus argumentos y que la estructura del Estado mexicano actúe con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, para generar mejores condiciones de equidad en los procesos electorales. Y eso me lleva a un tema que tiene que ver precisamente con los límites a la intimidad, los límites al derecho al honor. Yo he sido de la idea siempre que como servidores públicos el umbral de protección que tiene el servidor público es menor en cuanto a su derecho al honor respecto al resto de los ciudadanos. Sin embargo, también hay que decirlo que no es lo mismo hacer pública información de un caso cuando ya se encuentra judicializado, cuando ya hay una decisión ministerial, cuando hay pronunciamientos de jueces y de fiscales en otros espacios del mundo, Nueva York, Brasil, pensando en el caso de Odebrecht, y que cuando se está iniciando una carpeta de investigación que se quiere determinar de forma rápida para efecto de tener una influencia en el proceso electoral. Esto es indebido y esto creo que tenemos que reflexionar en términos del código de ética de la Procuraduría, pero también en términos de los principios y valores de un sistema democrático. La Procuración de Justicia por eso tiene que tener amplios espacios de autonomía, tiene que estar fortalecida con garantías ministeriales para poder desarrollar su función. Y creo que el punto central es que no esté sujeta a los vaivenes políticos o a los intereses de un grupo, que en este caso es claro que quieren perjudicar a un aspirante, un precandidato a la presidencia de la República. No nos ayuda en nada. Tienen que entender las personas que estén operando este modelo, que la democracia es un sistema en el que nunca se gana siempre y por supuesto que nunca se gana todo. Todos ganan en una democracia y eso es lo que se tiene que alentar. En la medida en que alguien piense que el ejercicio del poder es obtener el poder y nunca dejarlo aunque sea con medios como los que se están viendo el día de hoy, creo que estamos en presencia de una crisis del sistema democrático y de una persona que es necesario que reflexione respecto a los alcances del ejercicio de sus atribuciones. Me parece que hay que cuidar la neutralidad gubernamental. Me parece que sí es importante que se investigue y se sancione en el caso de Ricardo Anaya, pero también hay que retomar el caso de Rosario Robles y sus 2.130 millones de pesos que han sido detectados como desviados por parte de la Auditoría Superior de la Federación, y sobre todo hay que reencauzar para que las instituciones funcionen para lo que fueron diseñadas. Si vuelven a sacar un comunicado contra Ricardo Anaya, creo que quedará muy claro que la intencionalidad es política y no tiene nada que ver con la Procuración de Justicia, con la imparcialidad, con la independencia ministerial y sobre todo con la construcción de un Estado de Derecho. Santiago Nieto, ex fiscal de la FEPADE, déjame recuperar algunos fragmentos de lo que ayer dijeron tanto Elías Beltrán, el encargado del despacho de la PGR, y el secretario de Gobernación, Navarrete Prida. Déjame escuchar junto contigo esto y el público, desde luego, y te escuchamos, ¿te parece?
Buenos días a todos. Respecto al tema que preguntabas, Lorena, respecto al video que se difundió a través de la Procuraduría General de la República el día de ayer, primeramente quisiera comentar, la Procuraduría General de la República siempre ha trabajado y siempre va a trabajar en el marco constitucional y legal que tiene dentro de sus atribuciones. De ninguna forma estamos trabajando en ningún contexto de orden electoral ni en los tiempos electorales. ¿Por qué se da la difusión de este video? Primeramente, como ustedes saben, se plantearon cuestionamientos en contra de la Procuraduría General de la República derivado de la visita que hizo el aspirante a la candidatura del Frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República, específicamente en la Subprocuraduría Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada. A partir de ahí, nosotros sacamos un comunicado diciendo que se invitó a esta persona a que se le tomara la declaración de repetidas ocasiones y de manera pública dentro de las oficinas de la propia Procuraduría General de la República. Posteriormente, parte de los cuestionamientos que se realizaron es que había sido esto una falsedad. Yo pedí un informe detallado de lo que había sucedido, que es lo que me demuestra la gente del Aceido, que está en los videos donde ustedes pueden apreciar muy claramente que fue atendido de manera cordial, con toda la diligencia debida ante un escenario que se presentaba. Se le invitó en repetidas ocasiones, como lo señala el propio video que se enseña de manera transparente desde la llegada de esta persona, acompañado por diversos asesores del señor Anaya, y hasta su conclusión. Como podrán ver, es un video con un audio natural al que se tiene en las instalaciones del Aceido, y a pesar de que fue tratado de manera cordial y respetuosa por parte de los servidores públicos, como ustedes pueden apreciar, existen insultos al personal de la Procuraduría General de la República. En ese sentido, insisto, lo que nosotros estamos haciendo es dar claridad de lo que sucedió el día 25 de febrero en las oficinas de la Procuraduría General de la República ante los cuestionamientos que se hicieron a la propia institución. Y de manera muy transparente es que se presenta este video. La Procuraduría, como les he señalado, hemos estado realizando la investigación por la posible comisión del delito de lavado de dinero en contra de las personas que se han mencionado y de otras que pudieran resultar objeto probables imputados en la investigación de lavado de dinero. No es parte de lo que dijo ayer, que lo habrás oído Santiago Nieto, el encargado del despacho, y bueno, ya mencionamos algunas de las partes que él está señalando. Le llamó caso emblemático al caso que está investigando. ¿Qué te parece la expresión? Pues mira, yo te diría que si, a ver, no voy a soslayar ni minimizar ningún caso, pero si un caso es un caso emblemático, un caso donde alguien compra un terreno, se lo vende a una persona, se construye una bodega y luego se vuelve a vender, y en una primera operación son 10 millones, otras 54 millones, yo creo que es más emblemático el desvío de 2.130 millones de pesos de Sedeso. Yo creo que es más emblemático los 34,000 millones que se llevó Javier Duarte. Yo creo que es más emblemático que César Duarte tenga un rancho de las dimensiones de la capital de Chihuahua y que no se haya querido solicitar la extradición. Yo creo que es más emblemático la red de corrupción más grande en procesos electorales de América Latina, que se generó a partir de Odebrecht. Yo creo que es más emblemático pues haber removido a un fiscal sin tener ni siquiera las facultades legales para ello. A mí me produce una enorme tristeza que se califique como emblemático un tema sin minimizarlo, sin soslayarlo, y por supuesto creo que siempre tiene que desarrollarse la investigación para que caiga quien caiga, se ejerza la acción penal en contra que resulte responsable, pero que en este momento del proceso electoral eso sea lo emblemático de la PGR, creo que implica que hay una pues una desviación de las prioridades, de lo ¿no? Realmente importante. Sí, a ver, caímos del lugar 72, insisto, al lugar 103. En materia de sistema penal estamos calificados como el país 105 de 113 países analizados por el World Justice Project. Caímos al lugar 135 en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Estamos al lado de Laos y de Bangladesh. A ver, ¿y a qué se debe eso? Se debe eso a algo muy sencillo.
El modelo de procuración de justicia que tenemos en México, que genera la PGR, que genera las fiscalías locales, las procuradurías locales, está pensado en la persecución de un tipo específico de delincuente, ya sea el delincuente común, la pandilla, la asociación delictuosa, la delincuencia organizada. Es decir, son gente que rompe la estructura básica de la sociedad. Sin embargo, electoral o anticorrupción son temas que están relacionados con la gente que ejerce el poder de manera directa, y es donde tenemos muchas fallas en el sistema, donde tenemos una unidad relacionada con delitos fiscales y financieros que consigna o judicializa 2 carpetas de investigación al año. Realmente tenemos solamente 2 casos de delitos fiscales y financieros. Yo creo que hay que mejorar el modelo. Yo creo que Raúl Cervantes iba por un gran camino al tratar de homologar los procedimientos de las fiscalías y las procuradurías, y yo creo que es momento de enmendar la dirección. El objetivo central tiene que ser que se procure justicia, y creo que esa medida se va a lograr en la medida en que las personas que tienen poder desde la estructura formal también sean sujetas a proceso penal y no solamente los adversarios políticos. En el comunicado Santiago Nieto de la PGR, este comunicado 170/18, que dice: situación sobre investigación de hechos posiblemente constitutivos de lavado de dinero, dicen lo siguiente. Permíteme leerlo y te escucho. La PGR dice: sin contravenir ninguno de los principios del debido proceso, salvaguardando la presunción de inocencia y considerando que detalles de la información ya han sido difundidos, fíjate nada más, y considerando que detalles de la información ya ha sido difundida en los medios de comunicación, así como existen pronunciamientos públicos de personas relacionadas con la indagatoria, la PGR informa lo siguiente. El pasado 26 de octubre de 2017, la PGR recibió una denuncia sobre hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de lo cual se inició carpeta de investigación. Por lo anterior, y con base en el análisis de los datos expuestos en la denuncia de referencia, se han llevado a cabo diversas acciones y técnicas de investigación, entre ellas cateos autorizados por un juez de control a diversos inmuebles, aseguramiento de cuentas bancarias, inspecciones a varios inmuebles. Bajo el principio de lealtad del sistema penal acusatorio, se ordenó citar a diversas personas quienes acudieron a rendir su entrevista. 2 de las personas citadas solicitaron que se les aplique alguna de las figuras jurídicas nuevas contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual se encuentra bajo análisis del Ministerio Público de la Federación. Solicitud de alertas migratorias a nivel mundial. La investigación de la CEIDO se conduce salvaguardando el sigilo de la misma en concordancia con el principio de la estricta reserva de la investigación. En términos del sistema de justicia penal acusatorio y conforme con las facultades del MP de la Federación, las investigaciones se conducen, entre otros propósitos, para el esclarecimiento de los hechos, no en contra de personas. Una vez concluida la investigación, se hará la determinación de los probables imputados y se presentarán ante la autoridad judicial correspondiente. La PGR reitera que actúa conforme a la ley, investiga en el marco de sus obligaciones constitucionales sobre la posible comisión de delitos y es ajena, así cierra su boletín, y vaya que sí sabe por qué cierra así su boletín, y es ajena a los procesos electorales o actividades partidistas. ¿Cómo ves, Santiago Nieto, este comunicado? Pues bueno, entonces, siguiendo esa lógica, yo entendería que la PGR va a seguir desarrollando sus investigaciones y que no va a volver a emitir ningún comunicado involucrando un candidato a la presidencia de la República, sino hasta que esto se haga en el ejercicio de la acción penal ante los jueces correspondientes. Si eso es así, pues cumplirán con lo dicho en su comunicado. Si siguen sacando comunicados para desprestigiar en este momento a Ricardo Anaya, mañana Andrés Manuel López Obrador, entonces lo que estaremos viendo es un caso de incongruencia en la operación. Yo creo que sí soy de la idea de que hay que hacer público la información, sobre todo de personas públicas que por su voluntad propia están en el espacio público, pero es muy diferente, insisto, hacerlo frente a un inculpado que está sujeto a proceso, que tiene una orden de aprehensión, una vinculación a proceso, un auto de formal prisión, o inclusive una decisión ministerial respecto a el acreditamiento de los elementos de los tipos penales, que hacer un video y entonces difundir ese video
en redes sociales a partir de un esquema de comunicación que la única lógica que tiene que tener es una lógica de naturaleza electoral. Yo espero que corrijan, porque el nivel de exigencia y el nivel de cansancio que empiezo a percibir en la sociedad es cada vez más grande. Creo que el punto tiene que ser en que las instituciones funcionen para lo que fueron diseñadas. Y lo que me queda muy claro es que la PGR no debe ser utilizada para atacar a un adversario de naturaleza política, para efecto de mejorar las condiciones electorales de otro candidato. Y creo que el tema central tiene que estar en desarrollar de forma técnica las funciones ministeriales y, claro, atender siempre a la presunción de inocencia. Por menos de eso, por un comunicado o por una expresión en una conferencia, por una entrevista, me removieron a mí. Y no es un tema de naturaleza personal, simple y sencillamente hay que actuar de forma congruente y no se puede estar removiendo a una persona por dar elementos de la investigación y después actuar revelando elementos de una investigación que involucran a un candidato presidencial hacia los medios de comunicación para efecto de atacar. Creo que es un buen momento de decir un hasta aquí, así no, y que construyamos el sistema político democrático, el Estado constitucional de derecho. Yo te lo he dicho muchas veces, Carmen, soy un convencido que tenemos un sistema electoral fuerte, soy un convencido que tenemos un sistema constitucional de derecho, que hay que bailar por las instituciones, hay que apelar a que los cambios se tienen que dar desde dentro de las instituciones, pero ello implica, sobre todo desde la academia, los medios de comunicación, la sociedad, elevar el nivel de exigencia para que este tipo de conductas no se lleven. Claro que es importante saber si Ricardo Anaya participó en una conducta delictiva de evasión fiscal, pero yo creo que es más importante también que veamos si hay algo desvío de recursos, peculado electoral de Fedesol, de Sedatu, o si tenemos, y seguir con la información pública respecto a qué ha sucedido con Roberto Sandoval, con César Duarte y con todo este grupo de gobernadores que nos han puesto entre los países más corruptos del mundo. Pues Santiago Nieto, extitular de la FEPADE, te agradezco que nos tomes la llamada telefónica, que sigamos hablando. Es un momento clave para efectos no solamente electorales, es un momento clave para la ruta de la democracia mexicana o de lo que vaya a ocurrir con esta que es la elección más grande de la historia, por lo menos en tamaño. Y bueno, si esto pasa en intercampañas, vamos a ver qué sigue en esta película, Santiago. Sí, tenemos que cuidar para que el proceso camine por cauces democráticos y no con uso de instituciones para afectar la calidad del mismo. Pues ahí está, Santiago. Gracias por estar aquí y estamos en contacto. Muy buenos días. Abrazo, Carmen. Igualmente, gracias al ex fiscal de la FEPADE con